La madre que se dormía cada noche escuchando la voz de su hijo, una mañana se despertó y se dio cuenta de que todo había cambiado. En el corazón de un barrio humilde de Sevilla, donde las calles estrechas y empedradas se retorcían como venas antiguas y los edificios de fachada desgastada susurraban historias de tiempos mejores y sueños olvidados, vivía Elena con su hijo, Pablo. El aire, a menudo cargado con el aroma de guisos humildes y la humedad de los patios interiores, era el telón de fondo de una existencia marcada por la escasez. Elena había perdido la vista hace muchos años, a sus veintitantos, debido a una enfermedad degenerativa que la había sumido en una oscuridad perpetua. No recordaba ya los colores, solo la silueta de su pasado, borrosa y lejana. Tenía 30 y pocos años ahora, pero la vida en la pobreza, la preocupación constante por el futuro de su hijo, el peso del alquiler impago, la constante humillación de la dependencia y la profunda soledad de su condición, la habían envejecido prematuramente. Cada línea en su frente, cada sombra bajo sus ojos, era una cicatriz del tiempo y la lucha. Su rostro, aunque marcado por la adversidad, conservaba una belleza serena, casi etérea, iluminada solo por la pureza de su sonrisa, que rara vez mostraba, pero que cuando lo hacía, era un rayo de sol en un día nublado. Pablo, su pequeño de 7 años, era su luz, sus ojos, su mapa, su mundo entero. Era un niño espabilado, con una mata de cabello castaño revuelto que siempre se le escapaba de la frente y unos ojos grandes, de un color avellana intenso, y curiosos que absorbían cada detalle del mundo por ella, como pequeñas cámaras grabando la realidad. La pobreza era una sombra constante en sus vidas, un frío abrazo que nunca los abandonaba. Se las arreglaban con lo poco que Elena ganaba tejiendo cestas de esparto, un arte ancestral que dominaba con la destreza de sus manos ciegas, cada nudo y cada fibra memorizados en su tacto, y la ayuda esporádica de los vecinos, quienes, a pesar de sus propias dificultades para llegar a fin de mes, siempre encontraban un plato de comida extra o una mano amiga para ellos, un gesto de solidaridad que Elena valoraba más que el oro. Cada noche, en el pequeño y húmedo apartamento de una sola habitación, donde el silencio solo era interrumpido por el goteo ocasional del grifo o el murmullo lejano de la ciudad, Elena se acurrucaba en su cama de muelles chirriantes, sintiendo el calor del pequeño cuerpo de Pablo a su lado. La oscuridad de la noche se fundía con la oscuridad perpetua de su mundo, una oscuridad que ya no la asustaba, solo la envolvía. Antes de dormir, Pablo, con su voz dulce, clara y llena de la inocencia de la infancia, le describía el día con una precisión asombrosa. Los colores vibrantes del cielo al atardecer, las nubes que parecían animales fantásticos, los dibujos que había hecho en la escuela con ceras de colores, la cara amable de su maestra con sus gafas redondas, el ladrido ronco del perro del vecino en la calle, el sabor de la naranja que comió en el recreo. Elena se dormía con esas imágenes vívidas pintadas en su mente por el amor de su hijo, un consuelo que ninguna vista podría igualar, un universo sensorial creado solo para ella. La voz de Pablo era su ventana al mundo exterior, su melodía favorita, el último sonido que quería escuchar, el hilo de oro que la conectaba con la realidad antes de caer en el sueño. Era una rutina sencilla, forjada en la necesidad y el amor incondicional, una pequeña burbuja de paz y esperanza en medio de su lucha diaria por la supervivencia. Ella soñaba con un futuro mejor para él, con un mundo donde Pablo no tuviera que preocuparse por el hambre que a veces le apretaba el estómago, por el alquiler que siempre estaba pendiente, por la vergüenza de la ropa raída o los zapatos agujereados. Pero esos sueños, luminosos como eran, parecían tan inalcanzables como la luz que se le había negado. Un día, la escuela de Pablo, un modesto edificio de ladrillo rojo que olía a tiza y libros viejos, organizó una rifa anual para recaudar fondos para una excursión especial al parque de atracciones, algo que para los niños de ese barrio era un lujo impensable. El premio anunciado era una suma modesta de dinero, suficiente para cubrir algunos gastos extras de la escuela. Pablo, con la madurez que la necesidad le había otorgado, sabiendo lo mucho que su madre se preocupaba por el dinero, por cada céntimo que entraba y salía, decidió usar sus únicos 2 euros, que había estado ahorrando meticulosamente durante meses para comprar un pequeño coche de juguete de metal, para comprar 2 boletos de la rifa. Uno para él, otro para su mamá. Mamá, si ganamos, podrás comprar medicinas para tus dolores de cabeza y no tendrás que tejer tantas cestas, le dijo con una seriedad impropia de su edad, su voz teñida de una preocupación adulta. Elena, conmovida por su desinteresada inocencia, sonrió, una sonrisa triste y agradecida. Mi amor, con que tengamos salud y tu sonrisa,
Eso es suficiente. Pero tu corazón es el mayor premio que tengo. Pablo insistió, sus ojos brillando con una esperanza infantil que Elena no pudo apagar, y Elena, para no desilusionarle, le permitió comprar los boletos. Le besó la frente, su mente ya ocupada en cómo ganarse esos 2 € de vuelta para el niño. Al día siguiente, en la escuela, el ambiente estaba cargado de emoción y nerviosismo por el sorteo. Pablo, sentado en su pupitre de madera, mordisqueaba un lápiz, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Escuchó el anuncio del ganador por el director, un hombre bondadoso con gafas que resbalaban por su nariz. No podía creer lo que oía. El número ganador, leído en voz alta y clara, era el suyo. Se abalanzó sobre el director, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, su respiración agitada. «Es mi número. Es el mío», gritaba, con los ojos llenos de lágrimas de pura alegría. Habían ganado no una suma modesta, sino 5.000 euros. Una sorpresa mayúscula. Un error de imprenta en los boletos, un simple cero extra que nadie había notado, había hecho que el premio real fuera mucho mayor de lo anunciado. El director, al principio confundido y luego asombrado, verificó y confirmó la asombrosa cifra con un temblor en la voz. La noticia corrió como la pólvora por la escuela, luego por el barrio, un pequeño chisme, un gran milagro. Pablo corrió a casa, sus pequeños pies volando sobre las aceras irregulares, sorteando los charcos y las grietas. Su mochila rebotaba en su espalda, y sus gritos de emoción resonaban en el silencio de las calles. «Mamá, mamá, ganamos. Somos ricos. Ganamos mucho, mucho dinero», gritaba, tropezando con sus propias palabras de la emoción, casi tropezando con una piedra en el camino. Elena, sentada en el pequeño patio interior, sus dedos hábiles trabajando el esparto bajo el sol tamizado por el toldo viejo, sintió un escalofrío que no era de frío. «¿Qué dices, mi vida? ¿Ganar qué? ¿Con qué dinero?» Pablo le puso el billete de lotería, aún tibio por el calor de su mano, en las manos callosas y sensibles de su madre, y Elena, con sus dedos acostumbrados a la textura de las fibras, rastreó los números en relieve. No entendía la magnitud. Pablo, con lágrimas en los ojos que amenazaban con desbordarse y la voz quebrada por la excitación, le explicó la situación, cada detalle, el sorteo, el número ganador, el error en la imprenta y la asombrosa suma que cambiaría sus vidas. La incredulidad se apoderó de Elena, una sensación de irrealidad. ¿5.000 euros? Para ellos, esa cantidad era una fortuna inimaginable, el equivalente a años de trabajo sin descanso, una vida entera de ahorro que nunca habían podido acumular. Al principio, dudó. ¿Sería un engaño cruel del destino? ¿Podría ser verdad una bendición tan grande después de tanta lucha? Pero la felicidad desbordante y la convicción inquebrantable en la voz de su hijo eran innegables, tan reales como el sol en su piel. Las manos de Elena temblaban mientras apretaba el billete contra su pecho, su mente se llenaba de un torbellino de emociones. Alivio que la ahogaba, gratitud que le quemaba la garganta, y una punzada persistente de incredulidad. ¿Podría ser este el fin de su lucha, el amanecer de una nueva vida? Con el dinero en mano, la primera preocupación de Elena no fue la suya, sino la salud de Pablo. Sabía que su hijo, a pesar de su vivacidad, había estado palideciendo y perdiendo peso. Con un valor renovado, lo llevó a un médico especialista en el centro de la ciudad, algo que nunca antes habían podido permitirse, un lujo impensable que ahora era una realidad. El consultorio era limpio, luminoso, un contraste con su oscura realidad. El diagnóstico del médico, un hombre de voz amable y ojos compasivos, fue claro: Pablo tenía una deficiencia nutricional grave que, si no se trataba de inmediato, afectaría su crecimiento y desarrollo de manera irreversible. Elena, con el corazón encogido por el miedo pero aliviado por la certeza, agradeció a Dios y al destino por la providencia de ese dinero inesperado. El dinero no solo era para la comida, era para la vida misma de su hijo. Compraron alimentos nutritivos que nunca habían probado, carne, frutas frescas, verduras de colores. Compraron ropa nueva que no estaba remendada, y Pablo, por primera vez, tuvo unos zapatos que le quedaban bien. Elena incluso se permitió comprar un par de gafas de sol para Pablo, con un marco moderno, que él tanto deseaba para verse como su héroe favorito de los cómics. Pero la vida, con su ironía, les tenía guardada una sorpresa aún mayor, un giro del destino que superaría cualquier sueño.
Mientras compraban los suministros para la salud de Pablo en una farmacia grande y luminosa, con estanterías repletas de botellas y cajas de colores, Elena, por pura casualidad, tocó un anuncio en relieve en el mostrador. Sus dedos, que eran sus ojos, exploraron la textura, el braille. Su hijo, siempre atento y curioso, notó su interés y preguntó al farmacéutico, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, sobre lo que su madre había tocado. El farmacéutico, conmovido por la historia de la madre y el hijo, por la forma en que el niño describía el mundo a su madre, les explicó los detalles. El anuncio era para un ensayo clínico de una nueva operación ocular, experimental pero prometedora, para la ceguera degenerativa. Su nombre era Esperanza Renacida. La operación era extremadamente cara, mucho más de los 5.000 euros que habían ganado, requería equipos de alta tecnología y médicos de talla mundial, pero el programa ofrecía becas completas para casos seleccionados que cumplieran ciertos criterios médicos y socioeconómicos. Pablo, con su optimismo infantil y su fe inquebrantable, le dijo a su madre, «Mamá, esto es una señal. Si el dinero apareció así de la nada, esto también es para ti. Podrás volver a ver». Elena sonrió tristemente, su mente llena de dudas. «Mi amor, eso es un sueño imposible. Ni todo el dinero del mundo podría pagar eso. Es para gente rica». Pero Pablo no se dio por vencido. Inspirado por la bondad inesperada que había recibido, la que les había permitido mejorar su salud, decidió que él también haría un acto de bondad, uno que superaría cualquier barrera. Pablo, con su corazón valiente y su mente ingeniosa que siempre buscaba soluciones, se le ocurrió una idea. Recordó un artículo en el periódico que había leído en la escuela sobre un famoso empresario y filántropo que vivía en la ciudad, el señor Ricardo Montalvo, conocido por su inmensa riqueza y, en secreto, por su interés en apoyar causas médicas humanitarias que pocas veces se daban a conocer. Pablo decidió que este hombre era su última esperanza. Fue a la biblioteca pública, pidió ayuda a una bibliotecaria amable para buscar la dirección del señor Montalvo en un directorio. Luego, con un lápiz y un papel, escribió una carta sencilla, pero con una sinceridad aplastante, cada palabra elegida con el cuidado de un poeta, describiendo la situación de su madre, su ceguera, su lucha diaria por la supervivencia, y el pequeño milagro del dinero que habían ganado, que solo alcanzaba para él, para su salud, no para los ojos de su madre. Terminó la carta con una línea que llevó al alma, una súplica directa y desgarradora. «Mi mamá dice que el mayor premio es mi corazón. Pero si ella pudiera volver a ver mi cara, mis dibujos, el sol, ese sería el mayor premio para mí. Por favor, ayúdela, señor Montalvo». Sin decirle nada a su madre, guardó la carta en su mochila, caminó hasta el barrio de lujo de la ciudad, se coló entre los imponentes guardaespaldas y los portones de hierro forjado de la mansión del señor Montalvo, y con manos temblorosas, dejó la carta en el buzón. Un acto de pura ingenuidad, amor incondicional y desesperación infantil. El señor Montalvo, un hombre de negocios formidable, acostumbrado a las peticiones egoístas, a los engaños y a los interminables papeles de solicitudes, recibió la carta de Pablo. Al principio, la descartó como una más, una de las muchas que llenaban su bandeja de entrada. Pero algo en la caligrafía infantil, en la simplicidad desgarradora de las palabras, en la pura honestidad que emanaba de cada línea, lo hizo detenerse. Leyó la carta una y otra vez, la historia del niño que sacrificó sus pequeños deseos por el bienestar de su madre ciega, el milagro del dinero inesperado que les había dado una pizca de esperanza. La honestidad, el amor incondicional y la fe inquebrantable en cada frase tocaron una fibra olvidada en su corazón, un corazón que se había endurecido con los años, con los negocios, con la soledad de la cima. Una semana después, en el pequeño y oscuro apartamento de Elena, el teléfono, que rara vez sonaba, vibró con insistencia. Era la oficina del señor Montalvo. Elena, temblando, contestó. Estaban conmocionados. El señor Montalvo, sin dudarlo, había decidido no solo cubrir la operación completa de Elena, en la clínica más avanzada de Europa, con los mejores cirujanos del mundo, sino también crear un fondo fiduciario sustancial para la educación de Pablo, asegurándoles no solo una vida digna, sino una vida de oportunidades. El hombre más rico de la ciudad, cuyo corazón se creía de piedra, se había conmovido hasta lo más profundo por la inocencia, el amor y la pureza de un niño. Días después, Elena y Pablo, con sus modestas maletas, viajaron a una clínica de lujo, un lugar que parecía de otro mundo,
blanco, reluciente, lleno de una luz que Elena solo podía sentir. La operación fue un éxito rotundo, un verdadero milagro de la medicina. La espera fue agonizante para Pablo, cada minuto una eternidad. Después de años de oscuridad, una eternidad para Elena, abrió los ojos a la luz. La primera imagen que sus retinas captaron, borrosa al principio, luego nítida y gloriosa, fue el rostro sonriente de su hijo, sus grandes ojos curiosos que ahora ella podía ver, sus mejillas regordetas y su cabello revuelto. Lo abrazó con una fuerza que venía del alma, sus lágrimas, esta vez, de pura felicidad y asombro, empapando el hombro de Pablo. «Pablo, mi amor. Te veo», susurraba, una y otra vez. Pablo, emocionado hasta las lágrimas, le describió cada detalle de su rostro, de la habitación, de las flores en el jarrón, del mundo que ahora ella podía ver, con una voz que era una mezcla de risa y sollozo. Pero las sorpresas no terminaron ahí, la cadena de bondad apenas comenzaba. El señor Montalvo, visiblemente conmovido y transformado por la experiencia, no solo se convirtió en su benefactor, sino en un amigo genuino, una figura paterna para Pablo, un apoyo inesperado para Elena. Visitaba a Elena y Pablo regularmente en su nueva vida, no en el viejo apartamento, sino en una casa pequeña pero acogedora que les había proporcionado. La historia de Elena y Pablo se difundió rápidamente por todo el país, y luego por el mundo, tocando los corazones de miles de personas, convirtiéndose en un testimonio de esperanza. Inspirado por la pureza de su amor y la providencia de sus vidas, el señor Montalvo decidió ir más allá. Estableció la Fundación Ricardo Montalvo, una organización dedicada a proporcionar atención médica y educativa de calidad a niños de bajos recursos, a financiar investigaciones para encontrar curas para enfermedades raras y a ofrecer segundas oportunidades a aquellos que la vida había dejado en la oscuridad. La fundación creció rápidamente, con Pablo y Elena como sus símbolos vivientes, sus historias inspirando a innumerables donantes y voluntarios. Pablo, con los años, creció para ser un joven brillante y compasivo. Se dedicó a estudiar medicina, impulsado por el deseo inquebrantable de ayudar a otros como su madre había sido ayudada, de ser la luz para quienes estaban en la oscuridad. Elena, con su vista recuperada, trabajó activamente en la fundación, compartiendo su historia, su fortaleza y su fe en charlas y eventos, siendo un testimonio vivo del poder de la bondad, el amor incondicional y la capacidad de transformación del espíritu humano. Su voz, antes solo para Pablo, ahora inspiraba a multitudes. De las profundidades de la pobreza más absoluta y una oscuridad perpetua, la vida de Elena y Pablo se transformó en un faro de esperanza, un relato que resonaba con la promesa de que los milagros existen. La voz que una vez fue la única luz de Elena, ahora se unía a la suya, clara y llena de propósito, en un coro de gratitud y una misión compartida. La madre que se dormía cada noche escuchando la voz de su hijo, imaginando el mundo a través de sus palabras, se despertó una mañana y vio no solo la cara sonriente de su amado Pablo, cada rasgo, cada expresión, sino un futuro brillante, un mundo lleno de infinitas posibilidades, colores y luces. Todo gracias a un pequeño acto de amor de un niño y a un milagro inesperado que lo cambió todo. La riqueza no solo les trajo comodidad material y seguridad, sino un propósito mucho más grande y significativo, el de dar a otros la misma oportunidad que ellos habían recibido, de extender la cadena de bondad, de ser faros de esperanza en la oscuridad de otros. Su historia, un susurro en una calle humilde, se convirtió en un eco que resonaba por el mundo, una prueba de que incluso la semilla más pequeña de bondad puede florecer en el jardín más grande de la vida. Si esta increíble historia de amor incondicional entre una madre y su hijo, de fe inquebrantable en los momentos más oscuros, y del poder transformador de la bondad y las segundas oportunidades te ha conmovido hasta el alma, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas conmovedoras historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en la capacidad de ver más allá de la superficie, de dar sin esperar nada a cambio y de impactar vidas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que restaurarán tu fe en la humanidad y te inspirarán a encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda, donde los valores humanos triunfan sobre la desesperación. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir donde menos te lo esperas y que cada persona, sin importar su origen, tiene la capacidad de ser un catalizador para el bien, una luz para otros. Y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con un milagro o un acto de bondad inesperado que cambió tu vida o la de alguien que conoces.
Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles y demostrar que el campo de la vida siempre puede florecer de nuevo, y que la esperanza nunca se apaga mientras haya amor.